Hay que contar esta situación. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz día, noche, en el momento que nos están viendo. Este episodio es demasiado especial. Les voy a confesar algo. Este episodio nosotros lo grabamos la primera vez. Duró que sí, 3 horas, porque la conversación estuvo espectacular, o por lo menos nosotros estábamos felices de piernas cruzadas. Laca. Nuestro querido productor, Miguel Ángel Paiva, amado, soñado y amado, se desmadró en una moto, largó el disco duro y este episodio se borra. Yo no puedo, porque como mi amado Jesús sabe lo que hace, nosotras necesitábamos volver a encontrarnos y ahora todo eso que nosotros conversamos lo vamos a sintetizar en esta conversación. Estoy muy feliz que estés aquí, amada y soñada. Me encanta. ¿Qué tal, director? Yo no puedo con la felicidad de que tú estés aquí, de que siempre es una oportunidad hermosa poder conversar. Se los voy a decir de una vez. Con Clary yo tengo una conversación natural, constantemente. ¿De qué? De un reto para mí que es diario, que conlleva training, conlleva espiritualidad, conlleva perspectiva, conlleva equipo, conlleva conversaciones con gente que para mí son referentes. ¿Cuál es el tema? Liderazgo. A mí me parece que eso es una palabra tan bonita, que hay tanto contenido sobre este tema y mucho de ese contenido es totalmente irreal. O no irreal, pero no conviven realmente las sombras y las luces con las que diariamente tiene que convivir una persona que lidera equipo, una persona que se tiene que manejar a sí mismo, una persona que tiene que lidiar con tantos tipos de personas, que tienes por un lado tus metas, tus objetivos y tus ambiciones, y por el otro lado lo complejo que es tener la suficiente empatía y la suficiente humildad para poder llevar a otras personas a hacer lo mejor, pero sobre todo hacerlo mejor a raíz de cumplir unos objetivos de negocio, a raíz de generar unos resultados, o sea, porque aquí conviven las dos cosas. Clary es la persona, o es una, porque tengo varias de las personas con que a mí me encanta conversar sobre esto. Y lo vamos a hablar a calzón quitado, como nosotras siempre conversamos. Vamos. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos quién es Clary, porque, ¿de dónde? ¿De dónde? Clary, yo quiero que tú le compartas a la gente, así como un cuento, para que vean la diversidad de todos los espacios en donde tú has estado laboralmente y humanamente y por qué te apasiona tanto el humano. Sí. Bueno, feliz de estar aquí en la segunda oportunidad. Van dos. A mí no me gusta hablar en público y esto se tuvo que repetir, pero no pasa nada por Mariana, no pasa nada. A ver, yo, aunque no tenga pinta, soy abogado. Wow, es verdad. Soy abogado laboralista. ¿Qué hace un abogado laboralista, perdón? Defiende o trabajadores o empresas. Defiende trabajadores y empresas. ¿Eso es lo que tú estudiaste? Bueno, yo estudié Derecho, pero me especialicé desde el día 1, donde yo trabajaba, yo defendía empresas, estaba en el departamento laboral. Todo lo que tiene que ver con sindicatos, defensa de juicios laborales, individuales o colectivos, yo litigaba. O sea, ¿tú estabas del lado de las empresas o del lado del sindicalista? De las empresas. De las empresas, sí. O sea, por política, el escritorio donde yo trabajaba, siempre defendíamos empresas. Y yo litigaba, yo me ponía toga. Wow, Sí, yo me ponía toga, no tengo pipa, pero sí, y me encantaba, y era divertidísimo y aprendí muchísimo. Y a raíz de, ¿qué pasa? Mi cliente número 1 en todos estos juicios era el director de recursos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque tú ahí analizabas y hacías todos los estudios de los casos que tú estabas representando. Bien sea desde lo colectivo por un tema sindical o desde el tema individual por una persona que haya demandado a la empresa. Y pues un día dije, me voy a especializar en recursos humanos, creo que tengo un don para esto, no lo estudié, pero creo que tengo un don para esto. Me fui y hice un posgrado en recursos humanos y relaciones laborales. Me fascinó, me encantó, me sentí identificada. Cuando tú dices, tengo un don para esto, ¿cuál fue el don que descubriste? O sea, ¿qué fue lo que te generó como decir, amo esto? ¿Qué? Resolver conflictos de la gente. Resolver conflictos sin duda, pero resolver conflictos de la gente, cruzar el tema de la empatía, que no es ser simpático.
Muy bien, sí. O sea, porque a la gente le encanta pensar que no, que es que él es empático, que él es simpático. O como una vez una gente me dijo, es que tú eres muy maternal. No, no, no es maternal. Es traerlo. O sea, la empatía es tú ponerte en los zapatos del otro, entender al otro y llegar a un punto medio. No es que tú estás de acuerdo con el otro, no, pero desde la coherencia, desde escuchar al otro, porque como yo digo, para bailar tango se necesitan dos. Solo no puedes bailar nunca. Sí, y la tercera cosa que yo me di cuenta es que para mí es muy fácil saber el estado de ánimo de la otra persona, si es el momento adecuado para yo conversar lo que yo tengo que conversar, y adicionalmente, ¿dónde la gente brilla más? Uf, qué importante esos dones. A pesar que a mí individualmente me costó. Bueno, pasa. Pero bueno, normal, pasa. Y bueno, así hice mi carrera, pero digamos, el gran, si se quiere, como impulso, es cuando yo llegué a la empresa donde actualmente yo trabajo, que es Guagua, donde conocí a Mariana, que yo llegué para temas de recursos humanos 100%, y como nosotros aquí tenemos un reto enorme que es cambiar la movilidad en Latinoamérica y tienes que lidiar. Tú tienes distintas personas con las que tú lidias para que genuinamente esto sea un 360. Y nos dimos cuenta, bueno, yo no, mis jefes se dieron cuenta y Mariana se dio cuenta que todo era muy humano y que para poder lograr esa transformación cultural tenías que tener mucha sensibilidad humana para poderlo, bueno, pues hacer todo lo que tenías que hacer, que todavía lo estamos haciendo. Pero antes de llegar a Guagua, porque a mí me mata este multiverso, ¿cuáles fueron todos los roles que tú estuviste generando? Primero, bueno, abogada litigante, después me fui a estudiar, después que me fui a estudiar fui directora de recursos humanos de una aerolínea, que me fascinó, es un mundo, pues... Me muero, me encanta lo de la aerolínea. Me encanta, sí, la aerolínea fue guau, porque ahí lidias con el pasajero, pero lidias con el personal que tienes en el aeropuerto, pero lidias con el piloto, que es un personaje súper particular, porque, como digo yo, se creen dueños del mundo, y genuinamente, bueno, sí, o sea... Están en los cielos. Están en los cielos, lidias con la azafata, lidias con distintas culturas al mismo tiempo. Nosotros, por ejemplo, en esa aerolínea volábamos en Aruba, en Curazao, en Estados Unidos y en Venezuela, culturas completamente distintas, formas de trabajar completamente distintas, ritmos completamente distintos. Y ahí me tocó también pues, desarrollar mucho lo que era la adaptación, porque uno como venezolano vas todo el tiempo acelerado. Estás todo el tiempo, quieres poner voice en 8, si puedes, 5X. vas acelerado, y en Aruba no es así. Aruba es una pausa, es una calma, eso está programado para tal fecha, eso tiene esto, eso tiene lo otro. Bueno, un poco el reto que hoy Venezuela enfrenta, que es el tema de la formalidad del proceso, de que todo tiene su tiempo y tiene su espacio, y que si tú empiezas a atropellar las cosas del proceso, bueno, pues va a haber un momento en donde se te va a trancar la rueda porque te saltaste uno o porque hay uno que lo parapeteaste. Entonces, el arubiano tiene un ritmo, el americano tiene otro ritmo y se me fue cómo decirle a la gente de Curazao, curazoleños, sí, creo. Claro, la gente de Curazao. La gente de Curazao tiene otro ritmo completamente distinto, pero todos llegan, todos cumplen sus objetivos, pero a un ritmo completamente distinto. Pero el mayor reto fue afianzar y lograr ese enlace entre todas las culturas, porque era una aerolínea que tenía que trabajar con 4 culturas completamente distintas. Y los pilotos, tenías pilotos de todas partes. Después de la aerolínea, empecé a incursionar en el mundo de los startups. Estuve en unas chiquiticas. ¿Y cuando venías de lo de abogado, dónde fue? Baker McKenzie. Claro, entonces tú venías como de McKenzie, lo más estructural y de alguna manera formal. Formal que esa, no hay otra formalidad que esa. Todo tenía su proceso, todo tenía sus tiempos, todo tenía su hora. Nadie, no inventabas la rueda. Ya la rueda estaba lista. Eso estaba. Tú tenías solamente que insertarte allí. Insertar y ejecutar. Bueno, pero McKinsey nos deja un tema de entender, lidiando con recursos humanos, Berro, mi camino es por aquí. Sí. O sea, darte cuenta también que tienes esos 2 dones que me parecieron geniales. Uno, la lectura del otro en función de esa empatía, de saber cuándo y cómo comunicarme con él, y luego cómo hacerlo brillar a él también. Total. Luego nos vamos a la culturalidad de toda la aerolínea. Que también tenía su misma formalidad como la de Baker. Claro, pero tenía como este adicional de la diversidad. Sí. Y luego, el mundo de los startups. El mundo de los startups, en donde yo fundamentalmente en el último entendí mucho el valor de la data. O sea, porque
Bueno, porque tú no puedes ir a echar cuento. O sea, tú necesitas poner, cuando tú pones un número sobre la mesa, tú objetivizas la conversación y le quitas drama a la conversación. Sí. O incluso no solo data, sino hechos concretos, ¿no? Sí, creo que le da un norte muy específico. Sí, y de ahí para atrás, ¿qué hay que hacer? Tú sabes que yo hice en ese transcurso en el que yo saltaba como del mundo muy corporativo al mundo de los startups, yo me certifiqué como coach. Y ahí te enseña muchísimo a que el todo, mucho, siempre no es así. Nada. O sea, específico. Exacto. Porque ahí tú no solo objetivizas la conversación, sino que ahí tú genuinamente empiezas a marcar un camino para buscar una solución que sea eficiente viable, para ambas partes. Totalmente. Porque incluso hasta en lo personal, o sea, yo no sé si todos los hombres son... No, todos los hombres no. ¿Cuántos son? ¿Cuáles ¿Quiénes son? ¿Cuáles? Ella, o por ejemplo, es que ella siempre es muy dramática. Nunca ella ha sido específica, nunca ella ha traído datos a la mesa. Y cuando tú te haces esa pregunta, te puede salir una oportunidad que tú recuerdes y ya ahí tu conclusión cae. Es distinta. Es distinta. Y no hablas desde el juzgar, sino tú hablas genuinamente desde los hechos, que no son datos, sino es como precisión. Sí. Precisión. Y bueno, así llegué, bueno, y esa parte de la historia es cuando llega Mariana, llegué a Guagua, en Guagua entré como recursos humanos y una cosa, la verdad, me gusta mucho resolver problemas, me gustan mucho los retos, me gusta mucho como entender como en dónde están paradas cada una de las personitas para que todo se enlace, así como yo lo hacía anteriormente. Lo que pasa es que antes era mucho más formal. El mundo del startup es una dinámica completamente distinta. Y ahí, pues gracias a que yo misma no había visto dones que podía tener, gracias a ti, gracias a Juan, gracias a Mafe, pues llegué como a liderar lo que hoy lidero, que es la dirección operativa, en donde lidio con una serie de áreas que nunca en mi vida pensé que los podía liderar, pero que las lidero hoy en día gracias, yo creo que a mi humildad. Es decir, yo tengo áreas que yo tengo a mi disposición muy numéricas, pero que yo me acuerdo que yo lo primero que hice fue sentarme con unos chamos espectaculares, unos están hoy, otros no, para que me enseñaran, para entender cómo era aquello, o sea, cómo se manejaba ese sistema para genuinamente yo desde afuera poderlo gerenciar, más allá de que yo esa actividad no la haga diariamente. Eso me ayudó mucho porque yo los traje a mi terreno, los hice parte, empaticé con lo que ellos hacían, con su problemática, con los gaps que podían tener, porque todos los procesos tienen oportunidad de mejora y mucho más en el mundo del startup. Y eso fue lo que me ayudó a mí a permear y a ser mucho más resolutiva, a levantar la voz cuando la tenía que levantar, a entender cuándo había cuento y cuándo genuinamente hay problema. Hoy me sigo dando cuenta de muchas cosas. Pero bueno, tengo como áreas a mi cargo muy numéricas de planificación, como muy de ingeniería, que a pesar que no vengo de ese mundo, lo he aprendido desde la humildad, desde la empatía, desde el respeto al otro. Sí, yo creo como desde la apertura. Desde la apertura como para entender y aprender. Y absorber y después sí, de ahí proponer y ver. Sí, y lo humano lo sigo llevando yo. Claro, a mí... Aquí, en este punto, es donde surge algo muy maravilloso que a nosotros nos unió para siempre. Fíjate, ahorita vamos a este punto, lo vamos a ir viendo, porque esto nos va a servir a todos para la vida y sobre todo para la gestión. Yo creo que el mundo al final es del relacionamiento. Sí. Y cada vez me doy cuenta más de eso. O sea, el mundo es de quien aprende a relacionarse consigo mismo y aprende a relacionarse con su entorno. Eso es una realidad, porque de resto cada vez las tareas operativas, pues hay demasiadas herramientas que la van a suplantar. Ahora, un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, un criterio, no se puede suplantar. Entonces, que al final es lo que uno termina compartiendo con los demás. ¿Qué es para ti el liderazgo? Yo pienso que el liderazgo es el ejemplo. O sea, liderazgo no es tener un grupo grande. Uh-huh. Liderazgo es guiar un equipo desde el ejemplo.
desde arremangarte con ellos, desde ser agradecido con ellos, desde hacerle ver cosas que ellos por el mismo ritmo no lo ven. Es desdramatizar las cosas, es ser un guía. Es ser un guía. Es ser un guía, pero desde el ejemplo. Para mí yo creo que el ejemplo es súper clave y desde el propósito. Es muy difícil que tú guíes un equipo sin un propósito claro. Y yo creo que ahí es donde es el terreno en donde la gente se va a conectar, incluso cada vez más. Cada vez más. Fíjense esto, cuando, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención de Clary, y es una de las cosas que en mi caso también creo que ha sido de las cosas más bonitas que me ha dejado mi carrera. Para uno poder hacer buen mercadeo, tiene que entender distintos tipos de mercados. Porque uno al final es un servicio. Sí. Entonces, tú tienes que entender en los distintos modelos de negocio y los distintos mercados que esos negocios representan. Sí. Es decir, si nosotros trabajamos con una empresa de consumo masivo, las empresas de consumo masivo tienen una manera de operar, tienen una manera de ser, tienen unas características humanas más o menos parecidas, una gente acelerada. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que estar demasiado en la calle, es una gente súper pragmática. Tienes otros modelos de negocio, los modelos de negocio que son de servicios, los modelos de negocio de tecnología, los modelos de negocio banca, los modelos de negocio agricultura. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de trabajar con una empresa agrícola muy líder. Pues también es otro cachetón porque tienes que aprender sus ritmos, como los países, como las ciudades, porque todo el mundo cumple sus objetivos. Todo el mundo. Pero culturalmente cada empresa tiene sus códigos, su manera de operar y en función a su modelo de negocio tiene su manera de hacer las cosas. Entonces uno, para poder serle útil y apoyar a esos distintos tipos de empresas, pues uno se tiene que absorber y se tiene que adaptar. Y a mí me ha dado infinidad de cachetadas al ego, infinidad de cachetadas de abrir la mente. Ha sido para mí muy exigente, para mí como persona, sí, porque incluso va por encima de la razón. O sea, independientemente de que nuestras ideas sean muy buenas, de que tengamos razón de esto si lo hacemos así lo vamos a concretar, cuando tú tienes un plan, cuando tú tienes una idea, una resolución, es una cosa, pero cuando tú lo vas a implementar, es otro mundo, sí, en donde tienes que tener toda una apertura porque de repente no es a tus tiempos, y yo creo que es algo que está pasando en Venezuela aquí. O sea, nosotros dentro de nuestras velocidades queremos hacer las cosas sin tomar en cuenta al ser humano. ¿En qué sentido? Que el ser humano no es tan exacto, que el ser humano tiene su complejidad y que necesita ser acompañado, necesita tener referentes, sí, necesita conectar, necesita tener claridad de muchísimas cosas, que de repente no es en función a cómo lo ve el líder, sino que ahora el líder tiene que ver cómo necesita transformar esa información para manejar esa claridad, claro, en todos los niveles de una empresa, en todos los niveles de una organización. O sea, es que es transformarte, es adaptarte, es quitarte el ego, porque el ego es individual, es entender dónde brillas más, sin importar el nombre, el cargo, es exigente. Es exigente. Es muy exigente. Es exigente porque uno siempre se le cruza, lo individual es muy difícil que no se te cruce, pero... No, y sobre todo porque, mira lo que yo me he dado cuenta, claro, tú ayudas a las empresas a esto, yo también me pongo en el lugar, que es una de las cosas que siempre hemos tenido, yo también me pongo en el lugar de los dueños de empresa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que tú estás pendiente de pagar unas nóminas, tú estás pendiente de hacer... Tú quieres el resultado. Tú quieres... Claro. No, y más allá del resultado, tu cerebro, ¿sí? Porque todo el mundo habla de cómo ser un mejor líder, nadie habla de cómo ser un mejor equipo. Nadie, ojo, ajá. Nadie habla tampoco de cómo apoyar a la construcción de ese liderazgo, porque el líder también se alimenta de su equipo. Sí. Entonces, claro, todo recae sobre el líder y está estupendo. Yo entiendo ese punto, ¿no? Porque al final es un modelo, es un modelaje y es un ejemplo, para bien o para mal. Sí. Es un ejemplo, es como la paternidad y la maternidad. Entonces, nadie habla de cómo también aportar a ese liderazgo, cómo
trabajar en conjunto con ese liderazgo. Pero también es exigente porque en los entornos en los que uno a veces tiene mucha presión, el líder de un equipo o los líderes empresariales aquí en Venezuela tienen presión de levantar un negocio, de adaptarte a la vulnerabilidad de un mercado, de los cambios constantes a los que nosotros tenemos que enfrentarnos. Y entonces aparte los zapaticos me apretan, las medias me dan calor por individual de cada miembro del equipo o por departamento. Entonces, quiero ser una buena persona. Entonces, las generaciones es otro punto, porque entonces, ¿cómo trato aquí? ¿Cómo trato aquí? ¿Cómo trato aquí? Y aparte, entonces, en mi caso, hacerlo bien, hacerlo de cara a mi amado Jesús, entonces tengo que... Sí, es que es un majarete. O sea, ¿qué? Es como dices tú, es un majarete. Es un majarete. Porque tú dices, también ser un buen líder para mí es entender como en la paternidad y como en la maternidad. Yo no soy mamá, pero estoy criada por una mamá que también asumió que cada cosa tiene una renuncia también. ¿Sabes? O sea, yo creo que también, y me encantaría que esto fuese también para los líderes. O sea, es decir, sí, tienes que hacer este montón de cosas, pero también eres un ser humano. Pero también lidias con muchísima presión. Entonces yo creo que también hay que partir entendiendo el entorno del líder, las responsabilidades del líder, para también entender cómo desde esa particularidad puedes ir generando mejoras continuamente, pero también por fases. Sí. Correcto, porque también es difícil. Yo me pongo mucho en los zapatos de quien lo quiere hacer bien hoy en día en el país, pero tiene tantos enfoques y tantas cosas a que ponerle la atención. Sí. ¿Cómo puedes manejar una mejora continua, entendiendo también un desgaste, entendiendo también una frustración, entendiendo también que tienes familia normalmente, que tienes hijos? Bueno, o sea, ¿cómo has visto tú que has lidiado con tanta cosa? Mira, primero hay una cosa. Mi liderazgo fue muy distinto en la empresa tradicional que en este mundo en el que yo estoy. Son dos liderazgos completamente distintos. Porque, como digo yo, en la empresa tradicional tú te sientas el primer día y usted tiene su computadora, su bolígrafo y su libreta. Claro, y está todo bello. Todo bello. Cuando tú llegas a un startup, pero no solo en Guagua, en los anteriores en los que yo estuve, chiquitos, el tamaño eran mínimos, tú tienes que lidiar con muchas cosas al mismo tiempo. Y muchas veces caes en la trampa de embotarte, es decir, de no hacer la pausa. Yo, por ejemplo, he desarrollado un don de aislarme, como por 10, 15 minutos, pero me aíslo completamente. O sea, pero es como, ya va. Yo también tengo ese don. Sí, o sea, es como... y todo el mundo en el alrededor... Disocio. Y yo me absorbo y vuelvo. Y digo, ok, ¿qué es lo que tengo más incendiado? Ok, eso es lo que yo voy a abordar. Prioridad. Pero también... que eso lo aprendí gracias a mis dos jefes, que es que uno también tiene que, no puedes resolver todo. Tú tienes que dejar que el otro resuelva. Porque si no, el otro se acostumbra a que como tú te arremangas y tú estás con ellos, totalmente. Entonces... No puedes malcriar. No puedes malcriar. Porque a mí me pasaba al inicio, Clarisa lo resuelve, y llegaba un punto en donde yo colapsaba en lo personal, en lo laboral, no veía cosas que tenía que ver, etcétera, etcétera. Y hoy en día sigo lidiando con eso. Y yo particularmente tengo una forma de liderar mis equipos en donde el error no es malo. El error siempre te trae cosas buenas. Obviamente nadie quiere errores, nadie. Pero es que el error es necesario para que ese equipo crezca. Claro. El error la primera vez. La segunda vez ya no es error. Porque tú no lo revisaste la primera vez que lo identificaste. Pero el error no es malo. Hay que dejar que ellos se equivoquen. Porque uno también estuvo ahí. Tú tienes que dejar que ellos se equivoquen. Tú tienes que dejar que ellos tomen decisiones también por sí mismos. Porque tú les tienes que dar de alguna manera una libertad, porque tú necesitas que ellos crezcan para que tú crezcas también. Y ellos tienen que saber que tú no contratas gente para que hagan lo que tú dices, sino para que ellos también pongan cosas sobre la mesa, porque tú no te las sabes todas. Cuando tú entiendes eso, bueno, tú empiezas a engranar de otra manera, la gente empieza a crecer de otra manera y se empiezan a responsabilizar.
y sobre todo que la gente tenga claro qué es lo que tienen que hacer. Nos encanta ponerle muchas cosas en la mesa a la gente. No, bueno, ¿qué hace él? Bueno, él busca el periódico, entonces en la parte que... Bueno, aquí todos hacemos de todo, entonces lo decimos como una gran proeza. Bueno, ahorita... Me pone un poco nervioso. Claro, ahorita, por ejemplo, el gran reto es pasar de esos generalistas que nos tocó ser en la Venezuela que veníamos a ser más especialistas. Ojo, que no quita que nos apoyemos, que no quita una actitud de equipo. Total. Pero hay cosas esenciales de toda la vida para mejorar, sacar un proyecto adelante. Los roles, funciones, objetivos y metas. Sí. Nosotros tenemos que volver a eso. Sí, hay que volver a eso. Porque antes, por esa resiliencia, nos tocó estar, bueno, en todo. No. Ya no podemos estar pagando en todo. Fuego. No. Imagínate, nosotros teníamos empresarios grandes. O sea, te puedo decir que más de 250 empleados, o sea, estructuras importantes. Sí. Y el dueño de la empresa se tuvo que embraguetar a tal nivel que estaba al frente de las ventas, al frente de las comunicaciones, o sea, porque para poder sostenerlo en un mercado tan contraído, pues todo el mundo se tuvo que embraguetar. Pero ya hoy sí creo que es demasiado importante volver a las bases de lo que era. Volver a las bases, revisar tu equipo, dónde brilla cada quien, dónde está mejor cada quien, tener esa conversación con ellos, alejándolos del ego. Yo, por ejemplo, hablaba con una chama hoy en la oficina. Es complicado, claro. Es complicado, pero o sea, vamos a ver, dinos específico, es que yo me imagino a todo... Es complicado. Sí, se van a alejar del ego, está muy bien, pero eso tienen que hacer terapia, coaching, o sea, cositas. Sí. Ahora, todos lo tenemos que trabajar y desde un punto de vista sano, porque yo creo que también es humano que tú tengas ese ego. El tema es que lo puedas tener sano y que no sea una barrera tan fuerte y tan sólida para poder hacer crecer tu empresa, porque al final tu empresa es el equipo. Pero fíjate esto, hay habilidades como para aprovecharte y llevarlo a cosas concretas que me encantaría que la gente hoy pudiese como tomar nota y decir, ok, hay habilidades duras y habilidades blandas, que lo conversábamos la otra vez. Dentro de las habilidades duras son todas estas partes técnicas, ¿no? O sea, yo sé manejar este programa, yo sé manejar este proceso, yo sé desarrollar este plan, yo sé, o sea, son las cosas como que por formación tú tienes técnicamente esas habilidades. Yo sé manejar una cámara, yo sé sacar adelante toda una producción X. Y hay habilidades blandas, que de alguna manera es esa parte blanda, que durante mucho tiempo yo decía, pero ¿por qué le decíamos así? No, pero ya entiendo que no es algo tan rígido, sino que tiene que ver con habilidades también que te llevan a un relacionamiento, a una adaptación, a una integración, a una motivación y a una atención que no es específicamente un paso 1, paso 2 y paso 3, sino que la vas generando con la complejidad del relacionamiento y del ser humano. Sí. ¿Cuáles serían como las habilidades blandas necesarias hoy en día para los retos que nosotros tenemos hoy, para el tipo de liderazgo hoy? Yo creo que, mira, la flexibilidad sin duda. Mental, espiritual, física. Operativa, todo. Pero dame un ejemplo. A ver, bueno, esto mismo. Tú probablemente tienes, yo tengo una persona en la oficina que ella tiene mucho tiempo liderando un rol. Y hoy hay un área que necesita de ella, genuinamente necesita de ella. Yo necesito que ella flexibilice su manera de pensar y se adapte a ese cambio en donde ella va a brillar mucho más de donde ella está brillando ahorita. Porque es un tema no es un tema de necesidad de la compañía, bueno, yo muevo mis piezas, no, ella va a brillar ahí genuinamente, un poco lo que tú hiciste conmigo. Yo estaba enfrascada en quedarme en mi nicho, ¿te acuerdas? Sí. Estaba enfrascada en quedarme, y tú y Mafe trataban, y yo volví otra vez, y yo volví otra vez. Eso me tomó meses me tomó hasta que yo dije, bueno, yo creo que ya más claro no puede ser la gente, y yo me abrí, pero eso cuesta mucho. A mí me costó mucho abrir la mente y ser flexible ante ese pensamiento y ante esa idea que a mí me estaban poniendo sobre la mesa. Y yo creo que hoy es clave, porque hoy le va a pasar eso a muchísima gente en empresas tradicionales y no tradicionales. Vamos a trazar una cosa y después el camino nos va a ir dando información que hay que ser flexible. Tienes que ser flexible, pero no por la empresa,
sino por ti mismo, porque tú y uno tiene esa capacidad de análisis de tú decir, yo ahí puedo brillar, yo ahí le puedo sacar brillo a lo que ha estado opaco por mucho tiempo, y tú marcas un camino. El éxito no te lo pone un rol, el éxito te lo pones tú misma. Tú puedes estar embarrado en un rol que es horrible, que es complicadísimo, y tú le pones brillo. O en situaciones, Clary, escuchándote, mira esto que a mí me costó mucho. Porque vengo como de esta escuela en donde vale muchísimo más la habilidad dura que la habilidad blanda. La misma que la mía. Vengo de una escuela en donde vale muchísimo más la habilidad dura que la habilidad blanda. Igual que yo. Y pues bueno, yo como buena alumna, de alguna manera y por historia personal, como que no le presté mucha atención a la habilidad blanda, inclusive dejando de brillar yo allí, dejando de brillar con mis habilidades blandas, no dándole oportunidad a esas habilidades blandas. Mira hasta este punto, hasta ahorita maravilloso, que yo no puedo con la madurez. O sea, mira, toda la plata que haya que invertir, todo el tiempo que haya que invertir en vivir lo que uno vive, pero después en irse descubriendo, creciendo, psicólogo, espiritual, todo para ser maduro. O sea, estoy llamando a los 40 grave, ojito. Ojito. Grave. Porque digo, qué maravilla descubrirme y descubrir al otro en estas habilidades blandas. Yo, en mi mente, confesión, yo estaba con alguien o con un proyecto y tal, y mi mecanismo robotizado era tan a lo técnico que de repente la persona lo que necesita, eso se iba a resolver y eso lo íbamos a lograr. Pero la persona lo que quería conmigo en ese momento era ser escuchado. Sí. O sea, la persona pagaría lo que fuese, o para esa persona era el valor de ese momento, era ser escuchado y poder obtener de mí una perspectiva que de repente no tenía nada que ver con el proyecto. La empatía. La gente cree que... Claro, pero yo en mi mente, para que entiendas que no es que uno lo quiera hacer mal, es que venimos a veces de otra formación y que no es que no sea importante, es que todo convive. Todo convive. Pero yo en ese momento yo decía, tú me estás pagando a mí, yo tengo que resolverte esto. Yo tengo que... Entonces era como desde un push, como desde un jala, como desde un resultado, como muy cuadrado con respecto al proyecto. Y no me daba cuenta que ese proyecto tenía otros componentes de estas habilidades blandas que las necesitaba desarrollar tanto yo como el directivo, como la persona, para que efectivamente ayudara a la transición de este proyecto. Sí. Porque no es que no es importante generar los resultados, es que para llegar a esos resultados no podemos sacar de la ecuación la empatía, porque es estratégico. En la medida en que yo hoy, que ya me voy dando cuenta desde hace años para acá, escucho mejor al directivo, sobre todo porque todo va a partir de él. Todo. Lo escucho mejor, lo entiendo más e invertimos el tiempo que se tenga que invertir allí, el resultado es enorme. 70, porque si no, tú pasas la vida. Todo. Claro, pero porque si no, tú pasas la vida. Es que él tiene que ser, es que él tiene que hacer tal cosa, es que él es. Sí. Él es, y usted tiene otro rol. Y tampoco a mí me funciona para la carrera, porque a mí me gusta hacer que las cosas pasen. Tipo, bueno, yo no sé, yo te lo dije, ahí está. Porque me vas a engavetar el proyecto. Total, pero no se va a generar el resultado. Pero por eso es que la palabra equipo es tan relevante. En el equipo todo el mundo tiene un rol distinto y necesita tener una personalidad distinta, porque esa receta es lo que hace que el resultado sea exitoso. Pues si todos somos iguales, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Entonces... y saber con quién engranarte. Saber con quién engranarte y dejar de... Es que él tiene que ser, es que él se tiene que comportar así, es que él le ha tenido que mandar ese mensaje, es que... No. Es que él tiene su... ¿Cómo hacemos? Lo que él tiene, yo no lo tengo. ¿Y cómo hacemos para que las cosas funcionen desde lo que él es y desde lo que yo soy? Correcto. Desde todas las áreas. O sea, desde habilidades duras, habilidades blandas, desde ser empático, desde el ritmo, desde la velocidad como tú llevas las cosas, desde lo carismático, desde el liderazgo. O sea,
son muchas aristas que cuando tú entiendes que cada uno tiene un papel distinto y que tú necesitas en ese árbol personas que tengan esas habilidades blandas, porque las duras las vas a tener, las buscas en cualquier universidad. Ya, y la inteligencia artificial cada vez la suplanta. Exacto. Pero esto no. O sea, este tipo de... Las blandas no las tienes. Y las blandas no solo son la empatía. O sea, por ejemplo, flexibilidad dijiste que es una prioridad. Bueno, la adaptación al cambio, tu capacidad de tu gestión al cambio, eso no todo el mundo cambia tan rápidamente. O sea, y no es que tenga que ser rápido, es que sea al ritmo y a la velocidad correcta, adecuada que necesita la compañía en ese momento. Y no todo el mundo tiene el mismo. Yo tengo un ritmo muy distinto al de mis pares, muy distinto. Yo probablemente unas cosas son más aceleradas, otras me cuestan menos, otras también por lo empática que soy, sé cuándo yo se las debo bajar al equipo, porque sé cuándo genuinamente van a calzar y van a funcionar y sé cuándo la persona las va a identificar y les va a decir, ok, dale, vamos a hacerlo clic. No me sirve quemar ese cartucho. Voy recogiendo todas las maravillas que vas diciendo. Hay gente aquí, préstame atención, tú empresario, tú que quieres, bueno, todos aquí, que quieren sacar adelante cualquier proyecto. Aquí tenemos los dos bandos. A Clarisa se le da muy bien la empatía, la entrega, el pensamiento en el otro y el hacer brillar al otro. A mí no es que no se me da, porque si me enfoco lo puedo lograr, pero la verdad que es que soy un poco más soberbia. O sea, es decir, y soy muy racional. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, bueno, 2 más 2 es 4 y ya. No, y sin importar quién está sentado. Y yo no le prestaba. Punto para Mariana. Punto para Mariana. Porque está mejorando. Vamos, llegar a los 40. Aplauso para Mariana. Vamos. Estamos logrando. Entonces yo digo, solo desde mi espacio, el crecimiento personal, espiritual, empresarial, organizacional, desde cualquier punto, está directamente relacionado a la capacidad y disposición que tú tengas de entender al otro. Pero es una cosa bestial. Sí, o sea, bestial. Las mejoras que yo he notado en mí, en la empresa, en el equipo, tengo todo el equipo nuevo, en el equipo, en los clientes, en los entregables, ha sido directamente proporcional a la apertura, no es de contracción, sino desde integración, de observación, de escucha, que vengo ejercitando. Que haces importante a todo el mundo en la mesa. Cuando tú llegas... Sí, pero más allá de que, te voy a ser sincera, más allá, porque yo partí de la disciplina y del amor a mi amado Jesús, pero al principio no me salió del corazón como que en plan, hacer brillar el otro. No, brother, no todo el mundo tiene esa yo lo he venido desarrollando porque he ido disciplinadamente entendiendo que para las mejoras que quiero tengo que abrirme a escuchar. Y al escuchar al otro lo vengo descubriendo. Y al descubrirlo, lo amo. Lo amas, claro. ¿Sí me explico? Sí. Pero lo mío no ha sido que yo amo a todos, o sea, quiero hacerlos feliz. No, yo no me paro pensando eso. Ha ido creciendo en mí en la medida en que porque quiero ser mejor, pero por una decisión, no por un sentimiento, por una decisión, yo me he abierto al otro y cuando genuinamente digo, lo descubro y digo, te amo. O sea, te amo directivo y más allá de un proyecto, ahora te veo tus luchas, veo lo frustrante que es a veces no lograr ciertas cosas y te entiendo, te veo equipo. Y efectivamente te escucho y digo, qué heavy la historia de este chamo, qué heavy la historia de esta chama, pero no siempre parte de un sentimiento, tiene que partir de una decisión, pero lo que quiero decirle a las personas que de repente no somos tan, osito cariñoso en ese aspecto, que es estratégico. Sí. Sí es estratégico, sí crece el negocio, sí aumenta la efectividad de la gestión, de los resultados, porque el líder sufre mucho sacando adelante un proyecto en este país y en cualquier país. Entonces, a veces lo hacemos mal o desde un punto de vista egoísta, pero porque creemos que es así o venimos de esa escuela. Y ojo, y sin caer, hay que abrirse. Y sin caer en la justificación. Ahora quiero abrazar a todos. Sin caer en la justificación. ¿Cómo así?
No, bueno, es que él es así porque, no sé, porque viene de un mundo muy estricto. No, Ya. es que él es así porque... Bueno, pero partimos no, de que hay un contexto. Claro. Porque tampoco es el villano. No, o sea, tampoco es el villano. Oh, no, bueno, es que él es así, imagínate, tiene 21 años, o sea, esa gente no. O sea, tiene que haber, uno siempre... Porque la flexibilidad tiene que ser de parte y parte. De parte y parte. Porque tiene que haber un equilibrio. Porque por eso tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Porque no es... Por eso quiero sacar de la ecuación humanidad, sí. Sí. Pero tiene que haber una gestión Tiene de la que haber emocionalidad. claro. Por eso me encantó lo que conversabas, que para mí no es solamente un tema de startups, es un tema que a mí me ha abierto las puertas en todos los proyectos en los que me he involucrado. Es decir, la gente, el manejo de la gente, la gestión humana, estupendo. Pero quien paga esto es el negocio. Claro, ¿quién paga la cuenta? Quien paga la cuenta es el negocio. Entonces, si yo no te justifico, pero trato de ponerme en tu zapato, igual el colaborador, Sí. si trato de ponerme en tu zapato para entender qué se quiere y tú darlo a entender también, por eso es como una sinergia de qué se quiere, qué se tiene que lograr, pero tú me lo tienes que primero decir a mí Claro. y hacia dónde, y me tienes que acompañar en ese trayecto. Pero si hay esa claridad, también es entender que el punto aquí en común es la empresa. Es la empresa. Entonces, la objetividad sin perder humanidad es clave para que entonces también el Por eso, líder sí. pueda trabajar tranquilo, delegar, responsabilizar y confiar. Sí, o sea, para mí la empatía inteligente Estoy es clave. gritando, no sé por qué me apasiono. Te apasiona. La empatía inteligente, o sea, yo creo que... La empatía inteligente. Y no frenética de, bueno, yo soy empático y no desde la simpatía. Hay gente que dice, no, él es muy empático, es que él es muy simpático. No. No, Él es o por simpático. ejemplo, a veces tengo como diferencias con ciertas cosas cuando es demasiado desde recursos humanos. O sea, en el sentido de, yo te entiendo recursos humanos, pero tú tienes que entender, es muy rudo y de repente, brother, quien paga es el negocio. Entonces, tiene que haber una media entre el bienestar de este trabajador, late y respira en función a que la plataforma, el activo, también esté estable. Claro, pero por eso es que la palabra equilibrio es clave. Es decir, porque muchas veces tú puedes decir, no, bueno, es que él no me funciona. Un colaborador, él no me funciona, ajá. ¿Pero por qué no te funciona? Bueno, es que no está dando los resultados, ok. Ahí es donde... ¿Por qué no está dando los resultados? Pero ahí el feedback es súper importante. No, y todas las cosas. Y todas las cosas. Ojo, la planificación, la claridad, el rol. Tú tienes que hablar. Sí. Pero si tú vas desde ya a juzgar y decir, es que eso no funciona... Y sin verte tú como parte del problema. O sea, es decir, porque eso sí es una realidad. Ni la conclusión. O sea, tú no puedes ir con una conclusión. Es decir, tú no puedes ir de una a decir, bueno, es que eso no funciona. Claro, vamos a ver qué está pasando para que no funcione. Porque no funciona. Porque puede ser desde una iniciativa, un producto que fue espectacular, hasta una situación. O sea, porque algo no surge. No necesariamente están, bueno, no funciona. No, vamos a entrar para entender por qué no funciona. Desde equipo, proceso, producto, lo que sea, como tú lo quieras llamar. Es heavy porque casi siempre parte del líder. Es que es muy fuerte como uno está metido en todo. Y lo más fácil siempre es... Él no funciona. Él no funciona. No, ya va. ¿Te has sentado con él? ¿Qué ha dicho él? ¿Cuáles son los obstáculos que está teniendo él? Porque él no lo está logrando. Hay algo detrás de esto por lo que él no lo esté logrando. Y bueno, si efectivamente la persona no funciona... Tomas tus decisiones. Tomas tus decisiones, pero tiene que haber una conversación. Pero uno no puede decir, es que eso no funciona, es que hay un problema de gestión enorme. No. Sí, yo creo que tiene que... Usted tiene claro su proyecto. Por ejemplo, aquí hay una productora, usted tiene que tener claro su proyecto. Usted tiene que tener claro lo que usted quiere ofrecer al mundo. Usted tiene que tener claro sus áreas para poder ofrecerle eso al mundo. Esas áreas tienen unos roles y unas funciones. ¿Qué tipo de gente quiero yo para el tipo de empresa que yo tengo, para el tipo de proyecto que yo tengo y para las áreas que yo voy a desempeñar? Hay que normalizar también, porque eso ayuda a todo el ecosistema. Que cuando tomamos la decisión del equipo, de los líderes que va a estar dentro de una organización, no solamente es de las habilidades duras, tienes que tomar en cuenta cuál es el sistema de valores que tú quieres dentro de tu empresa. Sí. Cuáles son las personalidades que complementan y que requiere. No es lo mismo tener una persona cuadrada en recursos humanos que una persona cuadrada en almacén. Total. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, independientemente de
las funciones específicas, el tipo de persona que tú quieres alrededor de ti, entendiéndote tú, tus fortalezas y tus debilidades, es clave. Eso también lo he aprendido. Que cuando te conoces y cuando te vas entendiendo como persona y como organización, es como una ficha de rompecabezas. Sí. O sea, porque ahí es mucho más fácil poder sopesar las propias fallas, incluso con el equipo, y ser abierto con esas situaciones también. 100%. Poco se habla también de que el líder tiene que ser claro también con sus fallas. Total. O sea, me equivoqué aquí. No, y debilidades y fortalezas. Sí. Debilidades y fortalezas. O sea, yo a mi jefe le digo, yo no soy buena en esto. Ah, no, yo estoy, sí, exacto. Yo a mi jefe y a mi equipo. Sí. Y a mi cliente. A mi equipo, a todo el mundo. O sea, no, yo en esto no soy buena. Ahora, ¿cómo hago yo para poder tener esta pata coja que yo tengo? Bueno, o yo me traigo una persona. Esa resolución también la tengo. También, pero yo creo que lo peor que uno puede hacer es ponerse un traje que a uno no le queda. No. Si uno está ya 4-4, si uno es 6. No hay nada peor una gente que usa XS siendo M o L. No le queda. Bueno, en esa resolución, cuando estuvimos nosotras compartiendo juntas, llegamos a una filosofía a la cual llegamos, a la cual nombramos Silicon Valley y Chacaíto. Silicon Valley Chacaíto es la mejor resolución. ¿Por qué? Porque en el mundo de las startups, que me parece que eso se puede traspolar a cualquier mundo, tienen que convivir dos culturas muy fuertes. ¿Qué es Silicon Valley? Bueno, este tipo de personas que son como súper corporativas, tal, no sé qué, como high level, las estructuras, el business plan, el Spanglish, el mundo, una inteligencia todo, inteligencia suprema, artificial, o sea el ritmo muy agresivo. Y está el Chacaíto. ¿Qué es Chacaíto? La calle, el calor, la gente, el roce, el olor, la gente, el humo, la rapidez, la velocidad, la intuición, el mambo, que no tiene nada que ver con una computadora. ¿Correcto? Entonces, en este país, que yo creería que es toda la región, pero bueno, en este país, una clave para mí, que la compartíamos la señora y yo, para un liderazgo eficiente y sacar adelante los proyectos en Venezuela, es tener una complementariedad de saber relacionarte tanto en Silicon Valley como en Chacaíto. El líder en este país tiene que entender, saber y conocer el mundo de Silicon Valley, que es el mundo high-end, super ultra wow, tecnología, empresas, inteligencia artificial, ¿dónde vamos? Y todo. La calle. Aquí nadie tiene la data en su mano suficiente. En este país está por levantarse todo. Y usted tiene que conocer tanto de las estrategias y de las referencias y conocimientos internacionales como la tropicalización que hace que las cosas pasen aquí. Y eso no hay manera que se conozca por un ChatGPT. Usted tiene que ir para la calle y usted tiene que hablar y usted tiene que saber hablar. La respuesta está en la gente. Y la gente, o sea, porque tú puedes, bueno, lo hablaba Caco en una de sus charlas. Jorge Marrufo, que le mandamos un saludo. Sí, te amamos, Caco. Ojalá y veas este episodio. Y él decía algo súper clave. Tú quieres dar un buen servicio, ve para la calle. Tú quieres tener un producto súper exitoso, ve para la calle. Lo vamos a invitar. Todo, o sea, porque al final todo está en la gente. Todo está en la calle, porque la inteligencia artificial te puede crear un producto súper guau. Pero lo pones a prueba. Y bueno, capaz el tipo no le interesa. O sea, el tipo capaz no quiere un café con leche de almendra con gotas de cacao, lo que quiere es su guayoyo. Porque tú, o sea, no, y entender, fíjate lo que nos pasó en un momento. Bueno, Caco es una de las personas, perdón que te interrumpa, lo de las pasantías, que las universidades deberían de hacer pasantías en la calle. Pero sobre todo, no solo a nivel de productos, sino esa transformación que hoy muchas startups quieren hacer. Si tú no entiendes el dolor de la gente en la calle, es muy difícil que tú logres esa transformación. O que logres esa solución, que cale esa solución. O sea, imagínate en el caso de nosotros, el transportista. Una gente que es muy distinto a un modelo como el Yomi. Es muy distinto. O sea, es un transportista que duerme 4 horas en el día. Que no va para el baño en el día. No va.
tú lo necesitas entender, tú lo quieres digitalizar. Bueno, no lo puedes digitalizar desde la inteligencia artificial, tú tienes que ir para la calle, tú tienes que entender el tipo. Lo que pasa es que esto en mercadeo, Clary, es, si tú le vendes Botox a mujeres, tú tienes que ir y sentarte con las mujeres a ver qué cosas necesitan. Si tú le vendes transporte y que necesitas al transportista como aliado para tu servicio, tú tienes que ir y sentarte. Claro. Más allá de sentarte y revivir a Steve Jobs, tú tienes que ir y sentarte con entender el dolor, cómo está, qué tú quieres ofrecer cualquier solución. Tú quieres hacer videos, tú quieres, en nuestro caso, generar estrategias para modelos de negocio en Venezuela. Yo tengo que estar sentada con quienes están haciendo negocios hoy en Venezuela. Sí. Y con quienes están haciendo negocios en Caracas, con quienes están haciendo negocios en Barinas, que es otro mundo, con quienes están haciendo negocios en Acarigua, con quienes están haciendo negocios hoy en Maracaibo. Cada cosa requiere que tú salgas de tu periferia y veas, huelas, entiendas y padezcas y entiendas qué está pasando ahí. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren y qué necesitan? Porque a veces Entonces, complejizamos. Chacaíto es bajarse uno de sus grandes ideas y de e ir, porque cuando uno tiene esos pelos en la mano, cualquier cosa que tú quieras trazar puede generarse auténticamente. Sí, porque ¿sabes qué, Mariana? A veces pensamos que lo más guau es lo más complicado. Que lo más guau es como lo pasé por entonces inteligencia artificial enredado. No. Hay que ir a lo simple. Mastícamelo. No complejicemos, como digo, puede ser una marca. No complejicemos la receta de la harina, o sea, de la arepa. Hermano, eso es harina, pan, agua y sal. Ya está. Si usted le quiere poner otro ingrediente, usted lo llevó a otro nivel, pero eso va para otro mercado. Pero primero usted tiene que partir de aprender a hacer la arepa. Ojo, y que se la coman. Y un tip aquí, mercadólogo. Tenemos tanta sobresaturación de información y estímulo de cosas que el tema de potabilizar es urgente para todos para poder captar tu atención. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez el tiempo va a ser uno de los principales recursos para tu equipo, para ti mismo, para cómo tú quieres recibir los reportes, para cómo tú necesitas reportar. Necesitas ponerte en el lugar del otro, porque ponerte en el lugar del otro también te genera la flexibilidad suficiente para saber cómo necesito yo plantearte las cosas, cómo yo necesito yo darte una directriz. Sí, eso es clave. Tú tienes que aprender a identificar cómo le hablas a cada una de las personas que forman parte de tu entorno, de tu equipo, de tu producto, de tu modelo de negocio, porque yo al conductor no le puedo hablar igual al socio guagua, al socio guagua no le puedo hablar igual como le hablo a Juan José no le puedo hablar como le habla a Mafe no le hablo igual como... Y a su vez, porque ahí entramos nosotros, a nivel de construcción de identidad, generar unos códigos empresariales. Total. O sea, porque imagínate una empresa de 1.200 personas, una empresa de 500 personas, tampoco te puedes adaptar a la individualidad. Sí. Pero en función a tu modelo de negocio, en función a tus intereses y a quienes tú le estás generando una solución, porque al final, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Resuelve un problema. Sí. A través de Botox o de transporte, pero todo el mundo resuelve un problema. Entonces, ¿qué necesitas tú? Entender muy bien los problemas que tú tienes para poder atinar mejor en las soluciones que yo te estoy ofreciendo. Totalmente. Entonces, creo que en ese entendimiento es que surge la flexibilización, la capacidad de adaptación, no solamente de tu forma de liderar, sino de cómo hacemos brillar en el camino a ese equipo para lograr todo lo que se quiere. Totalmente. Y ahí también tiene mucho valor el Silicon Valley con Chacaíto. Hay un Silicon Valley en donde hay personas que brillan en Silicon Valley y hay personas que están hechas para estar ahí. Y cuando ellos están ahí, lo que ponen en la mesa es lo adecuado, que capaz la persona que está en el Chacaíto allá no va a brillar. Pero este matrimonio es necesario. Matrimonio es necesario, pero es necesario también saber quién va para el Silicon Valley, la esposa o el esposo, o a los dos. ¿Quiénes van a ir? ¿Cómo van a hacer y cómo lo vas a aterrizar? Pero no puede estar uno sin el otro. Pero no puede estar el uno sin el otro. No viven, no convive. No convive. Yo creo que el crecimiento en general está en la unificación de Silicon Valley con Chacaíto. Con Chacaíto. O sea, si nosotros podemos construir la suficiente humanidad para lograr esa empatía inteligente y ser más efectivos y poder formarnos tipo Silicon Valley, crecer en tecnología,
innovación, Vale. formación y poder unir los dos mundos, yo creo que ahí es donde está. De Bueno, verdad que odio es el el tema reto de la de clave ahorita. del éxito. Creo que ahí es donde está. Claro, Silicon pero Valley con es Chacaito. el reto de ahorita. El reto de ahorita. No puedes construir sin tener este Chacaito. De esto, o sea, Silicon Valley, inteligencia artificial, ¿cómo podemos hacer Y que no Chacaito podemos- se optimiza, crece y eleva con el nivel con el Silicon Valley. Totalmente. O sea, es un matrimonio. Es un matrimonio feliz. Silicon Valley y Chacaito, Chacaito, me unidos encanta, por siempre, por siempre. hasta la muerte. Así es. Lo logramos, Claro, y Mariana. soy muy feliz. Siempre cuando conversamos Lo de logramos, estas Mariana. cosas, Silicon Valley y Chacaito, Chacaito, me encanta. Nos tenemos que mandar a hacer la camisa. nos vamos a mandar a hacer la camisa. Sí. ¿Qué opinan? Yo quiero taller de Silicon Valley Chacaito, franela POP de Silicon Todo. Valley Chacaito, Todo. un módulo que ahorita estoy Silicon dando Valley clase Chacaito. en la Unimed. Amamos. Wow, Ponce. Y me encanta. ¿Por qué estoy dando clase en la Unimed? Porque siento yo que a mí me hubiese gustado recibir formación. Sí. Es de marca personal, pero ahí entra todo. Formación Yo soy de la súper calle. alumna, tengo que decirlo. De la en marca calle. personal. No, pero vamos a ir a dar una clase de Silicon Valley De Silicon Chacaito Chacaito. a mis amados que los estoy amando a todos mis estudiantes. Amo lo de profe, amo, Profe, para que fuerte. para que por Nos encantó este encantó. episodio. Por favor, coméntenos para saber si estamos aportando algo a la vida. Díganos al código Silicon Valley Chacaito. Sí, claro que sí, queremos más de esto. Sí. Adiós.